hay que resaltar la importancia del Imperio Romano, del Imperio Romano que se establece como un estado totalitario a partir del año 30-31 antes de la era común y que va a estar consolidado más o menos en el territorio que vemos aquí en el mapa hasta el 476 de nuestra era. Aquí vemos pues y por la nomenclatura del mapa podemos apreciar los diferentes momentos de expansión, los territorios que fueron anexando sistemáticamente desde el siglo primero antes de Cristo hasta el siglo tercero, más o menos después de Cristo. Este momento, digamos, es paralelo a lo que vamos a llamar arte paleocristiano, que es el tema de hoy, y que es importante destacar en paralelo a la época imperial romana, porque digamos que se va a dar como al mismo tiempo este arte imperial en lo que sería la parte, digamos, oficial del imperio, la parte superior del planeta, perdón, del espacio de la ciudad romana en general. Ciudad romana no solamente Roma, sino todas las ciudades que componían el imperio romano, y un arte paleocristiano que vamos a ver que va a estar en el subsuelo. Ese arte romano tendría como especial característica primero la representación de la figura humana, eh, siguiendo los esquemas de representación, los cánones griegos que ya vienen desde el siglo cuarto, quinto antes de Cristo, y que podemos ver, por ejemplo, en esa representación del emperador César Augusto, primer emperador romano oficialmente, hijo putativo de Julio César, y que nos muestra también otro elemento característico y es la representación de las figuras públicas. Hay representaciones también de mitos o de personajes como deidades y demás, pero casi toda o gran parte de la representación de la escultura, incluso también la pintura, estará vinculado más con el hecho de generar una imagen, de propagar una imagen vinculada con el Estado, con el poder político especialmente y con el poder militar. Aquí vemos dos obras, dos imágenes, dos esculturas del emperador Augusto. Uno es el Augusto como pontífice máximo de la Vía Vicana, y otro es el Augusto Prima Porta, en este caso el de que está más al centro de la diapositiva, el que muestra al emperador con sus vestidos de militar, como un jefe, digamos, político, pero también militar, y el otro como un jefe religioso. Parte de toda esa arte, de ese arte romano también es la arquitectura, y este es uno de los edificios emblemáticos de Roma y de la historia de la humanidad, porque con este modelo de edificio, digamos que se van a construir muchos de los edificios de la historia. Este es el Panteón de Agripa o el Panteón de Roma. Es un edificio que, si bien en la parte frontal pues responde al esquema del templo griego, con sus techos de dos aguas, sus columnas, en este caso, si mal no estoy, corintias, con todos los elementos, digamos, de lo que sería el templo griego en términos generales. Al interior, y un poco se alcanza a ver en la parte superior del edificio, vamos a encontrar un edificio de planta circular, una planta que tiene la forma circular en la base y rematado con lo que va a ser una cúpula como elemento arquitectónico significativo, una cúpula hecha en cemento más o menos hacia el siglo primero de nuestra era, y que pues digamos se convierte, como ya les dije, en un modelo importante y especial para la arquitectura mundial. Y otro elemento característico y fundamental de este arte, pues es la representación también de figuras históricas, en este caso el mosaico de Alejandro Magno en la Casa del Fauno en Pompeya, un mosaico que pues representa el momento en que Alejandro Magno está venciendo a Darío III, el emperador persa, y es el momento, digamos, donde Darío se convierte en el gran dignatario del mundo antiguo,
seguramente siendo emulado por los emperadores romanos y sirviendo de modelo pues para lo que será el imperio en general. Valga la aclaración y con el anterior eh, 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 mosaico y con estas pinturas de la Casa de la Villa de los Misterios, pues se puede destacar el buen trato de la figura humana, el respeto, digamos, por las proporciones que vienen ya de la tradición grecolatina o grecorromana más bien, o de la tradición griega especialmente, también que viene de todos los cánones anteriores, tanto de Mesopotamia como de Egipto, pero que digamos que tienen un especial desarrollo en esta Roma imperial bueno, que en las casas de los grandes dignatarios va, digamos, a florecer esta pintura mural maravillosa, donde ya podemos ver, digamos, incluso hasta poses bien interesantes, estas mujeres de espaldas, por ejemplo, estas interacciones entre personajes que se alcanzan a ver en esta que es pues una de las habitaciones principales de esta Villa de los Misterios. En el mural, en el mosaico, perdón, se podría ver incluso hasta caballos en escorzo. El escorzo, pues esta pose que la vamos a encontrar nuevamente en el Renacimiento y en el Barroco, eh, ya tiene unos antecedentes importantes en el periodo romano, siendo pues una de las maneras de representar más complejas por la misma posición de la persona, o en el caso del mosaico del animal, un caballo que está en escorzo, eh, por la dificultad, digamos, de ese tipo de representación. Pasando ya al arte paleocristiano, como ya decía anteriormente, pues coincide específicamente con el periodo imperial romano. Obviamente va a surgir a partir de la figura de Jesús, Jesús Cristo, o sea, Jesús crucificado, y que pues se va a desarrollar desde el siglo primero más o menos hasta el siglo cuarto, podríamos hablar de arte paleocristiano, en términos de un arte que básicamente estaba proscrito por las autoridades romanas, que estaba siendo perseguido, y bueno, hay una cantidad de mártires que van a ser perseguidos en esos primeros siglos del cristianismo por las autoridades imperiales. El cristianismo no fue muy bien visto hasta el siglo cuarto. Vamos a ver en un momento cuando hacia el año 313 el emperador Constantino con el emperador Lisipo promulgan lo que se conoce como el Edicto de Milán, que es un edicto que plantea la libertad religiosa, incluyendo a los cristianos, y luego se convierte casi que en la religión imperial, por no decir que la religión imperial, a partir del año 325 con el emperador precisamente Constantino. O sea, son más o menos 3, 4 siglos donde este arte se tiene que desarrollar en condiciones muy difíciles. Es una práctica religiosa también pues que es perseguida, y la gente que asume el cristianismo como religión, pues muchos de ellos van a ser martirizados en diferentes incluso eventos imperiales, ¿no? Las fiestas que se desarrollaban, por ejemplo, en los coliseos de toda Roma, Roma no la ciudad, sino Roma todo el imperio, valga la aclaración, y también, digamos, personas que fueron crucificadas, que fueron torturadas, que fueron masacradas, porque no fue una religión bien vista por las autoridades imperiales en general. Tres elementos que son importantes para hablar del arte cristiano, del arte paleocristiano y del arte cristiano en general. En primera instancia, al lado izquierdo vemos los íconos y esta imagen del apóstol Pablo, Pablo de Tarso, más o menos del 380 de las catacumbas de Santa Tecla. El icono, digamos, es una representación que tiene cierto carácter de verdad. O sea, se trata de buscar que la imagen tenga un sentido de cercanía a un original. El original sería el mismo apóstol, y surgen por lo general de las descripciones que hacen de estos personajes. Esa es una manera de acercarse al icono, y bueno, es una imagen que
pues trata no de generar un retrato en sí mismo, sino de generar como una especie de elemento simbólico que pueda ser reconocido y reconocible más allá de los tiempos. En este caso, por ejemplo, destacar elementos como la barba, por ejemplo, la forma de la cabeza, el que el apóstol era calvo, entonces digamos que todos estos elementos hacen que haya una cercanía a una imagen que podemos llamar verdadera, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque en las grandes religiones hay un gran pecado que es la idolatría, que es adorar símbolos o imágenes que son falsas. Entonces, en ese sentido, la búsqueda es que todas estas imágenes tengan un sentido de verdad. Por eso, digamos que hay que llegar como a ciertos elementos simbólicos, característicos, que puedan, digamos, acercarse a lo que seguramente fue la imagen del personaje o que se establezca como una especie de código común, ¿sí? Más allá de una representación identitaria o una representación de como de un retrato de una persona. Básicamente es eso, es más como el elemento simbólico ahí mismo. En el centro, la imagen del centro es muy interesante porque es el velo de la Verónica, el santuario del Santo Rostro de Manopelo en Italia, que se conoce desde el siglo XVI, y en este caso estamos hablando de una reliquia que se supone que es una tela que ha sido colocada directamente en la cara de Jesús y que a partir de un elemento milagroso la tela se ha impregnado y ha capturado esta imagen de esta cara. Bueno, esto a nivel del, de lo artístico, pero también de lo religioso, podríamos decir que es en cierta medida lo que justifica la imagen y la representación del Cristo y de todas las divinidades o de todos los seres especiales como los santos, las santas, los mártires y demás, en la religión cristiana en general. Porque básicamente lo que tenemos aquí al frente es algo que para las otras religiones es imposible, es la representación directa, la impresión directa más bien, de la imagen de la divinidad en plano terrenal. Aquí hay un factor importante porque en la religión cristiana en general, ¿sí? Hay un evento importantísimo que es la encarnación, el verbo que se vuelve carne. Y esa encarnación implica que esa divinidad se transforma en humano. No es una divinidad que está en un plano supraterrenal, sino que es una divinidad que está en el plano terrenal, que además sufre, vive y muere en este plano terrenal y que dejó unos vestigios o unas huellas que son susceptibles de ser representadas y representables, ¿ya? Por eso digamos que habría una distancia con esa idea de la idolatría, porque digamos que la idolatría implica la incapacidad de representar o la imposibilidad de representar la divinidad. Eso es como lo que está debajo de la idolatría. Y en tercer lugar encontramos un papiro, un texto, una carta de San Pablo precisamente a los Corintios, y en ese sentido digamos que el texto también se vuelve una manera de generar una imagen verdadera, una imagen digamos que si bien no es una representación mimética, sí deja un vestigio, una huella de esa presencia divina y de esos enseñanzas y esos mensajes de la divinidad en el plano terrenal. De los apóstoles de Jesús, Pablo de Tarso no fue uno de ellos, hay que decirlo. Tengo entendido que Pablo de Tarso era un judío, ciudadano romano, que si mal no estoy, recaudador de impuestos, perseguidor de cristianos, que por una situación de salud grave, aquí que en el centro vemos el cuadro de Caravaggio, que es en la conversión del camino de Damasco, ¿sí? Dios lo enceguece, pues ya pierde la visión y en ese camino a Damasco, Pablo de Tarso escucha una voz que le dice algo así como que ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Saulo, le llamaba realmente Saulo, y a partir de esa voz y una experiencia mística, esa recuperación de la visión,
que puede ser muy simbólica, ¿no? O sea, la ceguera puede ser, digamos, la no fe o la no creencia y recuperar la visión, pues puede ser la fe y la creencia en Cristo específicamente. Entonces, Pablo se convierte en uno de los cristianos más fervientes, recibe todo, digamos, las enseñanzas a partir de los apóstoles y de otras, y empieza, y de otras personas también, más allá de los apóstoles que estuvieron con Jesús, y se convierte en uno de los principales difusores de la fe, a partir de textos, de cartas que va a enviar a diferentes comunidades cristianas, va a establecer una actividad literaria, epistolar, comentando las enseñanzas y la vida de Jesús, y también viajando a predicar por todo el mundo romano en general, ¿no? Entendiendo pues que él siendo ciudadano romano, ciudadanía que no perdió por convertirse en cristiano, pues podía viajar con ciertas libertades por todo el imperio. Un imperio pues que era un estado consolidado con rutas y con todo lo demás establecido para pues el desarrollo de la vida del estado como tal. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferentes ciudades que estarían aquí. Por ejemplo, quiero destacar aquí algunas que vamos a revisar más o menos. Y, por ejemplo, Dura Europos, perdón un segundito. Dura Europos va a ser una ciudad importante, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Antioquía también es otra ciudad importante. Este es Damasco, ¿sí? Damasco también es de las ciudades importantes por donde pasa Pablo. Todas estas ciudades estaban, digamos, en caminos controlados por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, Pablo podía, obviamente con todas las dificultades de ir a pie o ir a caballo o ir en carreta a todas estas comunidades, incluso llegó a Roma, ¿sí? Llegó a Roma a predicar también junto con Pedro, ¿sí? Y bueno, en Corinto también tuvo mucha actividad en Corinto, ¿sí? En todas las regiones del imperio romano, que es básicamente todas estas ciudades que tenemos acá y que en cierta medida pues nos habla de lo que es las sinagogas de la diáspora, ese espacio, digamos, inicialmente judío, hay que decirlo también, porque la religión cristiana nace del judaísmo, pero que después se transforma en cristianismo casi que inmediatamente, pues porque la figura de Cristo, siendo un judío, Cristo, Jesús, ¿sí? No es aceptada como Mesías por los judíos. Esa es, digamos, como la gran diferencia, ¿sí? Incluso los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta, mas no como hijo de Dios o como un Dios en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que esas diferencias son las que, digamos, distancian a las religiones, más la que anoté hace un ratico de la posibilidad de representar o no dentro de la misma religión. Y bueno, todo este sistema imperial de caminos y de ciudades y de sitios para albergarse y todo lo demás permitió que precisamente el cristianismo saliendo de Oriente Medio, o sea, saliendo de esta zona, se difundiera rápidamente por todo el Mediterráneo y lograra tener una cantidad de adeptos importantes. Aquí vemos el interior de la casa de Ananías, posiblemente, o la capilla de San Ananías en Damasco, un sitio posiblemente visitado por Pablo de Tarso para su prédica. Vamos a ver que los primeros sitios son lo que podemos decir, las salas de las casas de las personas notables de las ciudades ya convertidas al cristianismo. Esa es una característica inicial, si no hay una arquitectura específica cristiana, sino que personas que adaptaron su casa para el culto que básicamente era la llegada de estos primeros apóstoles, de personas que ya tenían como cierto aval, cierto conocimiento de la vida de Jesús y que empezaban a difundir su fe. Ese es un poco el origen del cristianismo en general. Y como ya decía, bueno, eso genera lo que conocemos como las Domus Ecclesiae o los títulos. Los títulos, pues porque era el titular de la casa, casi siempre era el que era el dueño de la casa, era el dueño del culto, básicamente como que eso empezaba a suceder así. O Domus Ecclesia,
espacios como eclesiásticos iniciales, que son espacios de recibimiento, como salas, grandes salas, de las casas acondicionadas, de las casas de los principales, vuelvo y lo digo, eh, eh, acondicionadas para la reunión de los feligreses, de los fieles cristianos. Aquí vale la pena notar que estas casas de estilo muy mediterráneo, muy romano, se parecen mucho a las casas de Popayán actuales, como la casa de la Facultad de Artes, precisamente, ¿no? Con la fuente central, con los corredores, ¿sí? Así que podríamos decir que lo que es la sala contemporánea de la facultad podría ser el Domus Ecclesiae perfectamente, o el Salón de Escultura, o cualquiera de esos salones de nuestra facultad, se convertía rápidamente en un sitio parecido a esto. Y bueno, esta es otra imagen. Aquí hay que anotar, bueno, aquí está anotado el este como uno de las orientaciones y oriente, pues casi son redundancias. Hay que decir que casi siempre estas arquitecturas religiosas, incluidas las casas, tenían una orientación que por lo general, es de este a oeste. Por lo general, casi siempre toda la arquitectura religiosa se coloca así porque hay un vínculo entre el amanecer como nacimiento y el atardecer y la caída del sol como muerte. Entonces siempre se genera como un vínculo con el movimiento del sol. Aquí encontramos, por ejemplo, la sala de las asambleas, que sería pues como estas grandes salas de las Domus Ecclesia. Esta es la de Dura Europos, que es una de las importantes. Vemos que era la parte más oriental del imperio. La sala de enseñanza, otra cosa importante, la pila bautismal, perdón, voy señalando la sala de enseñanza, la pila bautismal, ¿sí? Las escaleras para el segundo piso, que por lo general siempre son para las personas que habitan la casa, ¿sí? Los segundos pisos por lo general son las zonas de habitación de las personas de la casa. La parte baja siempre de las casas, estas casas se utilizaba era para el, el, eh, los oficios, para la atención al público y demás, independiente de que fuera una iglesia o no, ¿no? Digamos que en las iglesias, pues más con todo el culto religioso, en las casas principales, pues siempre el segundo piso era para que la familia viviera, el primer piso era para toda la parte de oficios, de recepciones, de cosas pues que tuvieran que ver como con la vida pública en general. Y aquí tenemos pues la entrada de la casa que como ven, pues existe en ruinas todavía la Domus Ecclesia de Dura Europos en Siria, actualmente en Siria, ¿sí? Y algún ejemplo de un mural que nos habla ya de el arte pictórico asociado a estos espacios, porque sí va a haber un arte pictórico, en este caso una escena de la vida de Jesús, de su encuentro con los apóstoles, Cristo caminando sobre las aguas. Este está en el baptisterio. Me permito señalar, aquí está la figura de Cristo caminando sobre las aguas, ¿sí? Seguramente al lado está Pedro, que también intenta caminar y creo que cuenta la leyenda que se hunde, y pues están los apóstoles que eran pescadores, están en el barquito, sosteniéndose, pues, perdón, o presenciando más bien esta escena milagrosa. Y pues la Duro Europos, que es una casa construida en ladrillo de bareque, con sus paredes ortogonales, esa típica construcción de casas del Mediterráneo, y que digamos pues que tiene como especial que es un espacio donde se hizo los primeros cultos cristianos en Oriente, en el Imperio Romano. Y esta es otra casa importante también, la casa de Simón Pedro, de San Pedro, en Cafarnaún. Ahí alcanzamos a ver al lado el mar, acordándonos pues que Pedro era pescador de oficio, posiblemente no letrado, posiblemente, pero sí una persona, digamos, con cierto poder adquisitivo. Pues aquí vemos una infografía con seguramente lo que fue la casa de Pedro, ¿sí? Que es básicamente, voy a señalarlo acá, esta zona, ¿sí? Era la casa de Pedro original. Luego se construye una iglesia cristiana
en época bizantina, que vamos a ver ahora también en- en diapositivas, se construye al lado, ¿sí? Pero la casa original donde posiblemente, pues obviamente vivió San Pedro y donde posiblemente también pernoctó muchas veces Jesús. Y quiero recordar todo esto, ¿por qué? Porque insisto en las reliquias. Las reliquias son prueba, si es que son ciertas, son prueba de la existencia de Dios, ¿ya? Y de Dios vuelto ser humano en la tierra, ¿sí? Por lo cual digamos que se podría, entre comillas, dejar pasar el pecado de idolatría porque pues hay una presencia, hay una impresión, hay una representación, hay una imagen divina terrenal dada por el mismo Dios. Lo que para las otras religiones no es probable, ni es posible, ni es permitido. Estos son pues los cimientos de la casa, ¿sí? De diferentes momentos constructivos y diferentes momentos de habitación, ¿sí? La parte más baja sería del siglo primero y bueno, después de esta se construyeron otros pisos, otros, como que hubo seguramente momentos de volver a construir y bueno, se hicieron otros planos de la construcción en sí misma. Y esto es lo que les anotaba hace un rato, estos octágonos son la planta octogonal de lo que va a ser una de las primeras iglesias octogonales ya en periodo bizantino, hacia el siglo V, ya cuando se constituye el Imperio Romano de Oriente, y va a ser, digamos, la planta octogonal un símbolo de la representación de la cristiandad en arquitectura. Vamos a ver que muchos de los edificios posteriores a este, y posiblemente tomando como modelo este, va a tener esta planta octogonal, especialmente baptisterios. Esos son, digamos, los que más van a tener este tipo de planta. Aquí vemos otro elemento característico que es el, el ábside de la iglesia, este elemento semicircular donde va a estar asociado eh, al altar mayor de todas las iglesias en general, ¿no? Ya en este momento ya tenemos un ábside donde estaría seguramente la figura del Cristo, bien como crucifijo, bien representado de otra manera allí. Las catacumbas van a ser otra de las maneras de arquitectura del paleocristianismo. Las catacumbas son básicamente túneles bajo las ciudades. En este caso es la de las catacumbas de Roma, en un plano que se hace hacia 1730, 1737, bajo el mandato del Papa Clemente XII. Si bien es una red bastante grande, muchas de ellas estaban interconectadas, otras estaban aisladas, ¿sí? Y pues lo que básicamente va a permitir la catacumba es poder hacer el culto cristiano bajo tierra y poder enterrar como cristianos a las personas pues que estaban asociadas al culto, lo que no podían hacer en la parte, digamos, sobre la tierra, ¿ya? Porque pues como ya les anotaba, al ser un culto proscrito, so pena de muerte incluso. Ya, las personas que eran descubiertas como cristianos por lo general eran asesinadas o eran masacradas en lo que se conocen como los martirios, ¿no? En situaciones bastante dolorosas y bastante terribles. Aquí vemos también un plano de la catacumba de San Calixto. Tengo entendido que hay cerca de 100 catacumbas solo en Roma. Hay catacumbas en otras ciudades con otro tipo de funciones, también se les conocen con este nombre. Las más famosas también son las de París, que son bastante extensas y bueno, también como sitios de enterramiento. En este caso, pues estas de San Calixto básicamente toman el nombre por el santo o el mártir que fue enterrado o que era dueño del sitio. Sí, básicamente esos son los nombres. Y aquí encontramos, digamos, unas criptas especiales, la cripta de Santa Cecilia, la cripta de los papas y bueno, diferentes estancias que pues están, digamos, presentes en esta construcción, que básicamente es esta es una de las estancias de San Calixto. Si bien son por lo general nichos excavados en la tierra,
cubiertos, ya después cuando son lugares de enterramiento cubiertos por losas de piedra, donde por lo general llevan los nombres de las personas que eran enterradas ahí. Esto pues obviamente todo era secreto, esto no podían saberlo las autoridades romanas y entonces pues no era de conocimiento público la existencia de estos espacios. Este es otro de los corredores o pasillos, este seguramente para personas de menor rango, y entonces eran apiladas ahí en sus diferentes nichos. También todas, pues estas eran seguramente cubiertas por losas de piedra, y bueno, es otro de las maneras de enterrar. Y esta es la famosa cripta de los papas, donde fueron enterrados varios de los primeros papas cristianos, y que bueno, está en esta catacumba. Aquí hay que anotar que digamos que sí hay elementos constructivos que recuerdan al, al, a las grandes construcciones romanas de la parte superior, de la parte, digamos, terrenal, no del subsuelo. Aquí encontramos, por ejemplo, columnas con fuste espiralado, o sea, en forma de espiral el fuste es la parte central de la columna, ¿sí? Con basamentos circulares que recuerdan todas las órdenes clásicos griegos. El espiral sí es posiblemente esté asociado a las columnas del templo de Salomón, que se dice, y las que se conocen, pues eran de forma de espiral. Eso, digamos, distanciaría de la arquitectura grecorromana a la columna. Las grecorromanas por lo general son acanaladas, o sea, con unos canales que las atraviesan de todo lo largo del fuste, ¿sí? En este caso el espiral podría ser un símbolo de cristiandad o de relación con el pasado cristiano. También tenemos aquí pues un remate en la columna, ya se lo señalo por acá, este remate que hasta donde se alcanza a ver sería de una columna corintia, ¿sí? O sea, estamos hablando de un edificio, casi de un edificio, pues en el subsuelo, ya con cierto programa arquitectónico pues de élite, ¿no? Y el arco, sí, el arco que es muy característico de los romanos en general, estos arcos de medio punto que también nos hablan pues de la gran arquitectura romana, obviamente esta pues diseñada en el subsuelo para la cripta de los papas. Y esto otro que también en San Calixto, esta que aparentemente era de los toneleros, con ánforas y con otro tipo de elementos también, hallazgos que se hicieron en el lugar, también con una especie de elemento arquitectónico de ladrillo. El ladrillo y el cemento eran los elementos arquitectónicos importantísimos para Roma, y con las columnas, si bien esgrafiadas o grabadas en las placas, en los muros, también marcando un poco el hecho de la columna aquí es marcar como la importancia del lugar, ¿sí? El estatus. Igual también unas especies de semiarcos o arcos achatados en toda la construcción. Eso es parte, digamos, dentro de los programas arquitectónicos, es lo que indica que el lugar tiene cierta importancia o gran importancia. Otra de las catacumbas importantes es Santa Priscila. Esta es la entrada a la catacumba. ¿Sí? Está más o menos, digamos, conservada a la época romana. Si ven, pues no es un sitio que uno diga que tenga una especial eh, marca arquitectónica o que se sepa exactamente que está ahí. Era podríamos decir, entre comillas, una simple casa o una casa normal. ¿Sí? Lo único, pues, que esta casa normal conducía por el subsuelo al, al, a todo este complejo de túneles. Esta es parte de la Santa Priscila, esta construcción también excavada en la tierra con estas formas de nichos, ¿sí? Con arco de medio punto, con pintura mural. En otra presentación vamos a ver la pintura mural un poco más en detalle, con elementos geométricos y con elementos representativos de otros personajes
también de Jesús. Está ya la cámara funeraria de los toneleros, también en Santa Priscila. Otro de los espacios, la capela graeca o la capilla griega, también con pintura mural, representaciones de figuras humanas, con elementos arquitectónicos, en este caso lo que se conoce como una bóveda de cañón, que es básicamente el arco de medio punto, este arco semicircular proyectado a lo largo, lo que va a armar como una especie de forma de cañón en la parte superior, esa bóveda de cañón, también un elemento que digamos se rescata o se retoma de la arquitectura romana imperial y se traslada a un espacio importante, un espacio especial de la catacumba. Otra importante Santa Domitila, esta es una decoración de Santa Domitila, también con un nicho en forma de semibóveda, llamémoslo así, con elementos tipo columna a los lados, marcando el espacio, la entrada al lugar, con pintura mural también de dignatarios y de personas importantes representadas en el lugar, y seguramente pues obviamente lechos mortuorios donde reposaban pues seguramente personas importantes vinculadas con el culto cristiano. Y en Domitila ya hay un paso que es muy interesante. Ya como les comentaba, hacia el 313, en época imperial romana, el emperador Constantino, que es un emperador que se va a convertir al cristianismo, cuya mamá es una santa cristiana, además que es Santa Elena, es, junto con otro emperador, Lisipo, que no creo que fuera tan cristiano como Constantino, por lo menos, y menos con una mamá santa, deciden promulgar lo que se conoce como el Edicto de Milán, que le da al cristianismo, digamos, la posibilidad de volverse ya una religión pública. Ya seguramente también un cristianismo muy extendido en todo el imperio, esto lo veremos más adelante, pero esto casi que permite que la catacumba, y en Domitila se ve eso, aparentemente, ya pueda, digamos, volverse pública. Y la manera de volverse pública es construyendo sobre la misma catacumba esto que va a ser la Basílica de los Santos Nerón y Aquileo, ¿sí? O Nero y Aquileo. Y pues eso hace ya que se construya un tipo de edificio, si bien muy con las características de los edificios romanos, ya digamos dedicado al culto cristiano en esta época de Constantino, que la veremos más adelante en nuestras presentaciones.